Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas. Señores, ya saben ustedes que la semana que viene es semana de eventos y en este caso, pues por supuesto, tenemos una semana previa llena de rumores. Rumores que hay que tratar con mucha cautela porque se están comentando una serie de cosas que a mí, en lo personal, no me cuadran absolutamente nada y otras que de verdad serían un auténtico sueño. Así que vamos a comentar por aquí un poco de todo, os traeré la información y luego os daré, por supuesto, y como siempre, mi opinión y valoración sobre si son cosas que tenemos que tener en cuenta. Y luego, más allá de todo eso, tenemos que ir con algunas novedades de la industria del videojuego e incluso comentar algún evento que va a tener lugar dentro de las próximas horas. Ok, todo eso lo vamos a intentar tener al día. En cuanto a novedades de videojuegos, sí que es cierto que sobre todo vamos a poner un especial foco en el PlayStation Plus ya al final del vídeo porque recientemente subió de precio, se han anunciado los primeros videojuegos después de esa subida de precio y ha decepcionado bastante. Pero bueno, lo dicho, no vamos a apresurar aquí. Y vamos al lío. En primer lugar, mañana tenemos un evento dedicado a un videojuego muy especial, The Witcher 3, el que fuera nombrado como mejor título del año allá por el 2015, después de muchísimo tiempo, después de hace prácticamente 11 años, regresará con nuevos contenidos que anunciar. Este evento tendrá lugar, como digo, mañana 28 de mayo a las 5 de la tarde, horario peninsular español, 4 en Canarias, echado en torno pues a las 9 de la mañana, 10 en territorios americanos. Pero vamos, intentaré, si tengo la posibilidad, retransmitirlo por aquí, porque no tienen que anunciar posiblemente una nueva expansión. Si habéis seguido el canal, esto seguramente nos pilló de sorpresa. Esta información ya la hemos comentado hace meses y, de hecho, apuntaba a que el mes de mayo iba a ser el mes donde tuviésemos el anuncio e incluso posiblemente el lanzamiento inminente. Es decir, que lo anuncien y que directamente te digan que ya está a la venta. Sería un puntazo, la verdad. La cuestión es que mucha gente se preguntará qué sucede con este videojuego que tantos años después tiene una expansión. Estamos viviendo una segunda etapa en la vida de esta franquicia. Recordad que va a haber un nuevo videojuego en los próximos años y tienen que darle cierta vida. Y en este caso pues han pensado que podrían sacar una expansión para este videojuego más allá de algún remake que también hay previsto para el videojuego original. Y luego aparte de todo eso también cabe la posibilidad de que durante este evento pues anuncien la mejora para Nintendo Switch 2, ya que precisamente este título en particular ha tenido mejoras para PlayStation 5 y para Xbox, más allá del mundo del PC, con lo que todo eso acabaría cuadrando bastante que sucediera, y de paso pues aprovechasen para anunciar esta expansión de contenido donde van a ver algunos de los actores principales o conocidos originales que trabajaron en el videojuego, y en fin, la verdad que una auténtica joya que un título de este calibre después de tantos años sigue recibiendo todavía muchas mejoras. Seguimos con eventos porque próximamente uno de los eventos más destacados que tenemos es el Summer Game Fest, un evento de videojuegos que ya sabéis está patrocinado por el Doritos y que según algunos informadores sería el lugar elegido para mostrar Resident Evil Code Verónica Remake. Sí, tal cual lo están ustedes escuchando. A ver, recapitulando un poco la información que tenemos sobre este videojuego. Es un título que según Dash Golem resulta que se va a plantear como los remakes recientes, es decir, pasaría a ser un videojuego muy oscuro, de estos donde sientes bastante el agobio del escenario, uso de linternas, quizá menos acción en determinados momentos, pero que aún así iba a mantener la esencia del videojuego original, o sea que a nivel de historia no sucedería lo que en el 3, que en este caso recortó determinadas secciones de manera bastante incomprensible, pero vamos, que lo que es la base del videojuego, el tema de la supervivencia y demás, va a seguir tal cual lo conocíamos. Bien, ahora, la nueva información apunta a un anuncio próximo. Como tal, hay muchos que dudan de esta clase de informaciones, principalmente porque venimos de hace unos meses tener Resident Evil Requiem.
son equipos diferentes. Me refiero, en la saga esta particularmente hay dos equipos trabajando de manera habitual. Algunos se han dedicado más a las secuelas y otros se han dedicado más a los remakes. Y esto pues al final tiene bastante celeridad porque Capcom suele trabajar de una manera muy mecanizada, es decir, para ellos hacer videojuegos de esta franquicia ya desde hace un tiempo se ha convertido en algo que pueden hacer muy rápidamente, sin necesidad de largos periodos de desarrollo. Es algo que le permite su motor gráfico y el hecho de que reciclen muchas veces modelos, mecánicas y todo ese tipo de cosas. Es decir, plausible es que el videojuego ya esté para salir el año que viene y que incluso, pues hombre, si va a salir al principio de 2027 tienes que anunciarlo ya, no te vas a esperar al mes de diciembre. O sea, como cuadra la información. Ahora, es verdad que me trae un poco de dudas porque, como digo, el último lanzamiento de la saga está muy reciente y yo creo, esto no es información, esto es opinión, ¿vale?, que la expansión del último Resident Evil va a llegar este año, va a llegar en septiembre, como sucedió con Resident Evil 4. Seguirán pues posiblemente el mismo patrón. Y claro, es como demasiado anuncio de esta franquicia junto. Pero oye, que puede ser. En realidad en su momento ya con Resident Evil 2 y el 3 hicieron casi lo mismo y luego te anunciaron Resident Evil Village. O sea, que es que realmente han tenido etapas en las que han hecho esto. O sea, tenemos precedentes de que trabajen así. A mí simplemente que me parece un poco atropellado o quizá demasiado bonito. Para cerrar este bloque os comento también que de manera sorpresiva han puesto una demo en todas las plataformas del último Resident Evil. Sí, ahora, varios meses después de que salga. Así que bueno, si queréis echarle un vistazo, lo dicho, ya la tenéis disponible en todos los sistemas. Yo desde luego os lo recomiendo. Ahora vamos con el evento de Xbox. Principalmente uno de los videojuegos más destacados que habrá en este será el Halo. Sí, ni más ni menos que estamos hablando del título más importante de la historia de Xbox, al menos para su lanzamiento así lo fue, y que de hecho ahora pues vuelve con mejores gráficos, con contenidos añadidos y por supuesto también con un manejo mucho más actualizado y más cómodo. Vale, todo eso ya lo sabemos, el título está rumoreado para el próximo mes de julio, no confirmado, eso ya lo veremos en los próximos días. Pero la cuestión es que ha habido una información en las últimas horas que viene de parte de un filtrador habitual de la franquicia y que en este caso parece que ha tenido contacto con algunos de los desarrolladores del estudio principal. Y es que parece que este Halo particularmente no está tan desarrollado por lo que era antes 343 Industries, ahora Halo Studios. Parece ser que es un proyecto muy externo. Y esto debería de ser un problema, debería de hacer perder esencia al videojuego, cosas por el estilo. No, no necesariamente. Primero, porque esto se hace de una manera muy habitual. Se ha hecho con Oblivion, se ha hecho con otro mogollón de títulos que por supuesto al tener un motor gráfico nuevo puede que se sienta un poco diferente. Y más cuando tienes un Real detrás, que en este caso es quizá el motor gráfico más genérico que existe en todo el mundo. Pero fuera de ahí, realmente sí que ha habido un trabajo de asesoramiento para lo que tienen que hacer en el diseño de niveles, para cómo se tienen que interpretar ciertas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que eso realmente no es un problema, sino que de hecho es una buena noticia, porque al fin y al cabo el estudio principal de esta franquicia puede estar trabajando en su próximo proyecto y que haya celeridad. Esto se queda como un título intermedio, un regreso por todo lo alto del videojuego clásico, y ellos pues pueden seguir trabajando en una secuela, que es lo que mucha gente pide. Así que sabiendo esta noticia, si esta información es completamente cierta, lo que son las secuelas y todo eso quizá no tarden tanto como nos estamos pensando. Otro videojuego que también espera mucha gente ver durante el evento de Xbox es particularmente Clockwork Revolution. Este título pues es todo un misterio para muchos usuarios, pero bueno, yo la verdad que también le tengo bastantes ganas, aunque sin embargo se está extendiendo un rumor de que el videojuego saldría incluso este año, este 2026. Yo en lo personal discrepo, principalmente porque el rumor viene de una teoría, y la teoría es que el videojuego hace poco se ha puesto como título que llegará próximamente a Game Pass. Os comento que eso no es ni nuevo ni tampoco indicativo. Hay muchos videojuegos que después de un evento de Xbox se ponen para predescargar o se ponen como próximamente en Game Pass y sin embargo pueden tardar incluso 2 años en su lanzamiento.
Es decir, esto no es explícitamente nuevo, simplemente es un indicativo de que sí, es un videojuego que puede estar presente durante el evento. Ahora, en este 2026 la cosa empieza a estar un poco complicada por cuestión de fechas. Más que nada porque, mirad, Xbox ahora mismo de manera interna está debatiendo si Fable lo lanzan este año o a principios del que viene. Imaginaros si ahora tienen que anunciar otro videojuego más para 2026 que ya por descarte tiene que caer en fechas cercanas o bien a Gears, o bien a Call of Duty, o bien, lo peor de todo, a GTA. Desde luego que la cosa está complicada para anunciar otro videojuego, que hombre, por mí ojalá, a mí me lo anuncian para este año, me hacen un rey, o lo mismo acaban con mi vida, pero bueno. Por cierto, en pantalla lo que os estoy dejando es una supuesta filtración de videojuegos que va a haber en el evento de Xbox. Ojo aquí, porque esto se está compartiendo como algo, cuidado, que ya se ha filtrado absolutamente todo. A ver, en esta lista aparecen videojuegos como por ejemplo el propio Clockwork Revolution, aparece Fable, aparece el nuevo A Plague Tale, aparece también el Trópico 7 o el Armatus, entre otros videojuegos. Hay algún juego más independiente que también sale en esta lista y bien. Yo la lista en lo personal me la creo, pero porque esta lista la redacta cualquiera que viva en este mundillo. Me refiero, no hay ningún videojuego desconocido. Yo en general cuando veo supuestas listas filtradas de eventos de videojuegos, etcétera, etcétera, me suelo fijar en si hay algo que no conozca o si hay algo que no haya sido anunciado, porque generalmente en estos eventos siempre hay lo clásico que llaman World Premiere. Ahí pues anuncia algún videojuego que desconocemos, siempre suele haber alguna clase de sorpresa. Por ejemplo, en el evento de hace 2 años, yo recuerdo que había una filtración que decía que iba a haber un JRPG que nos iba a gustar mucho a los que nos gustó en su día Lost Odyssey. Ese fue Expedition 33, pero claro, es un videojuego del que nadie sabía. Si ese videojuego te aparece en una lista y lo desconoces, pues puedes empezar a pensar que esa filtración tiene sentido, pero claro, si me haces una lista con videojuegos propios de Xbox y videojuegos que solamente anuncia Xbox porque tienen contrato de Game Pass, aunque sean multiplataforma, pues hombre, yo también te hago así una lista de filtraciones, ¿vale? Yo también te puedo decir, mira, spoiler, cuidado, va a salir el Gears, va a salir, posiblemente tengamos el Call of Duty, ojo aquí, Pues sí, atiende a un razonamiento lógico, o sea, lo dicho, yo esta lista me la creo. Pero porque esto si lo anuncia alguien lo tiene que anunciar Xbox. Ya está, no es por otra cosa. No te están contando nada nuevo. Si queréis fijaros en que una filtración pueda ser legítima, tiene que haber algún nombre raro, algún nombre de algún videojuego independiente o lo que sea que digas, ¿qué es esto? No me suena de absolutamente nada. Ahí es cuando puedes empezar a pensar que lo mismo hay gato encerrado. Yo he visto más de una de esas listas y a veces pues sí que me ha cuadrado, pero vamos, de momento digo que no se está filtrando nada mínimamente relevante. Seguimos con eventos, pues recordad que hoy, unas horas después de que yo publique este vídeo, seguramente no pueda transmitirlo, tenemos uno de Dragon Quest. Este evento fue completamente confirmado, un evento que durará aproximadamente unos 10 minutos para celebrar ese 40 aniversario y enseñarnos unas cuantas cosas. En principio, deberíamos de esperar sí o sí que nos anuncien Dragon Quest 12, con algunas imágenes, con alguna clase de presentación, algo que por supuesto nos deje entrever que existe ese videojuego, qué contexto va a tener y un poco alguna clase de animación del juego, etc. Vamos, eso tiene que suceder. No descarto que haya alguna clase de remake de otro título de la franquicia. A mí lo que me han dejado caer es que el 8 tiene algo en camino, pero posiblemente sea todavía demasiado pronto para ello. O quizá pues al estilo 2D, tirando más a los clásicos, que por cierto han dado la cifra de que han vendido 4 millones de copias, entre los clásicos 1, 2 y 3. Este evento, como digo, pues debería de ser el momento en el que nos anuncien todo eso. Y será pues a las 3 de la tarde, horario peninsular español, 2 en Canarias. Si nos vamos al otro lado del charco, por ejemplo, si nos vamos a territorios como Perú, Ecuador o Panamá, será a las 8 de la mañana.
Si nos vamos a, por ejemplo, territorios como Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay o Cuba, será a las 9 de la mañana, al igual que también en República Dominicana. Si nos vamos a los Estados Unidos, el horario de la costa este también será a las 9. Si nos vamos, por ejemplo, a horarios como Ciudad de México, será a las 7. Bueno, al menos en lo que es el horario de Centro México. Ok, al menos así lo tenemos indicado. Y en fin, pues ese será el momento, pero vamos, lo dicho, serán 10 minutos donde nos presenten todo lo que nos tengan que presentar, así que posiblemente lo deje para el vídeo de mañana. Ojalá tengamos grandes noticias y esta saga siga resurgiendo por todo lo alto, pero por favor, secuelas. Para finalizar, vamos a hablar de PlayStation Plus. Hace poco hemos tenido la noticia de que sube la suscripción mensual y trimestral, que no así la anual, de los niveles Essential, Extra y Premium. Vale. Para lo que es el nivel esencial, para lo que es el nivel más básico, que no es el equivalente a el Game Pass ni todo este tipo de cosas, sino que son pues los videojuegos estos que te regalan siempre y cuando sigas suscritos para jugar al online, son estos que estáis viendo en pantalla. Estos son los títulos que tenemos para el mes de junio. Aparece Grounded, videojuego de Microsoft. Aparece el videojuego de peleas de Bob Esponja, en este caso la segunda parte. Un brawler, la verdad, bastante entretenido dentro de lo suyo. Y aparece el Warhammer 40.000 Dark Tide, un título que ha tenido a millones de usuarios bastante entretenidos. Como tal, vosotros veis estos videojuegos y uno no puede llegar y decir que sean malos títulos, desde luego que no. Y además que son títulos que están pensados muy bien para jugar en el online. Pero claro, el problema no es que sean buenos o malos títulos, el problema es que ha subido de precio la suscripción y sigue ofreciendo pues lo mismo o peor a veces. Y esto es una cosa que tenéis que tener presente. Un aumento de precio no representa un aumento de calidad. Eso es así. Por mucho que esta gente te quiera vender la moto, con los servicios de suscripción, esto lo he visto ya muchas veces. Porque tuve este mismo debate cuando subió el precio de Game Pass. A Game Pass obviamente llegaban videojuegos increíbles. Stalker 2, Indiana Jones... Claro, pero es que llegaban 4 juegos nuevos cada tanda. Y antes eran 12. Luego ya eso mejoró, por suerte. Ahora ya sí tenemos un Game Pass de la vieja escuela o mejor incluso. Pero había gente que decía que bueno, que eso mejor no criticarlo porque, hombre, aunque ha subido de precio, sigue habiendo videojuegos buenos. Hombre, solo faltaba. Solo faltaba que no hubiera videojuegos buenos o entretenidos. Solo faltaba que pagando un dinero por un servicio no mejorase eso. Claro que tiene que haber buenos videojuegos, pero esto, mirad, es una tomadura de pelo. Y ya está. No estoy diciendo ni que Grounded, ni que el juego de Bob Esponja, que en general es curioso. Todos los juegos que salen de Bob Esponja últimamente me gustan. Es una cosa que pruebo un poco a modo de meme y son entretenidos. Y también el Warhammer. Todo eso está muy bien, pero... que os toman por tontos, os toman el pelo. Y esto lo vengo denunciando con todo el mundo, que te suben de precio las cosas, te dicen que es para mejorar, te dicen que es por la situación global y todo ese tipo de cosas, pero yo sigo viendo lo mismo. Es como el salto de la nueva generación. Sí, está muy bien, consolas más potentes y todo lo que quieras, pero ¿dónde está ese salto? Vamos a ver si al sexto año lo vemos, el salto generacional. Pero en fin, esto básicamente es lo que hay. Lo dicho, son videojuegos que podéis reclamar a partir del próximo día 3, si no me falla la memoria, y a partir de ahí se quedarán en vuestra biblioteca, siempre y cuando sigáis suscritos. En la caja de comentarios podéis opinar sobre esto y todo lo demás, por supuesto, y como siempre os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.